Estas son las definiciones matemáticas, físicas, sobre estas capacidades caloríficas. Hay todo un estudio que se complejiza mucho en base a esto, que se llama estudio de relaciones termodinámicas, que posiblemente algo veamos al final de la asignatura, pero de manera conceptual, para saber de qué se trata, porque es un tema muy específico de la termodinámica que se asocia más a la termodinámica teórica, a la termodinámica de desarrollo, para cuestiones para entrar en termoestadística y otros temas superiores a los de este curso. Guardemos este concepto, de nuevo. Otra vez insistamos. CB, energía interna. U, CP, entalpía. H, asociemos CP con H y asociemos CB con U. Por a posterior vamos a ver que también hay unas simplificaciones, cuando hablemos de gas ideal, que nos permiten utilizar esto de asociar CB con U y CP con H para facilitar algunos cálculos. La primera de estas simplificaciones que vamos a ver es al considerar un sistema cerrado en el que tenemos una entrada y una salida de energía a volumen constante, es decir, que no va a haber un trabajo de expansión o compresión. Si hacemos el balance de energía de un sistema de este tipo se puede reducir fácilmente a diferencial de energía que entra menos diferencial de energía que sale. Va a variar la energía interna del sistema. No nos mareemos con esto de los diferenciales, no dice más que energía que entra menos energía que sale, variación de energía interna, pero en términos infinitesimales. Si utilizamos la definición que les di sobre CB en la diapositiva anterior, podríamos ver que esto es despejable. Si estamos hablando de volumen constante, podríamos pasar delta T para allá y obtendríamos esta expresión, que es solo utilizable en el caso de gas ideal. Esta es una de las simplificaciones que les comenté. Es decir, que para gas ideal es totalmente válido decir que U, o delta U, en realidad para ser exactos, es CB por delta T. Incluso en algunos casos, hasta se puede decir, simplificando, que U en un punto puede ser CB por la temperatura en ese punto. Pero esto es solo válido para gas ideal. De todas formas, vamos a utilizar muchísimo el gas ideal, así que esto nos va a servir un montón. Para el caso de que haya un trabajo de expansión o compresión, bueno, el balance de energía nos queda ligeramente distinto, ¿no? En este caso tendríamos un trabajo de acá, que es el de expansión-compresión, tomando entre dos puntos, delta U, podemos trabajar un poco estas presiones por volumen, enviarlos al otro lado, distribuir, un poco de manejo matemático, y finalmente lo que nos queda, utilizando la definición de entalpías, por esto de acá, U2, P2, B2, ¿qué va a ser? H2, lo mismo que acá, H1. El resultado termina diciéndonos que un delta H también puede ser calculado para el caso de gas ideal con un Cp por delta T. O también en algunos casos H1, por ejemplo, podría ser Cp por T1. Ahora vienen las partes de las dificultades. A ver dónde podemos simplificar y dónde no, y cuáles son las variaciones. La primera de ellas es que, como la mayoría de las propiedades termodinámicas, estas no son constantes, sino que dependen del estado en el que se encuentren. Por ejemplo, acá tenemos, en el gráfico podemos ver que para el aire, la misma sustancia, la misma cantidad, en ambos casos aumentamos 1 grado la temperatura, en este caso de 300 a 301 y en este caso de 1000 a 1001, pero la cantidad de energía
que se utilizó para lograr ese cambio de temperatura es distinta. Acá podemos ver que es superior la energía utilizada para aumentar un grado en el segundo caso. Es decir, que esta capacidad calorífica, este Cp o este Cv, varía en función de la temperatura. Es decir, nosotros cambiamos la temperatura, vamos a tener un cambio de la capacidad calorífica, ya sea a presión o a volumen. Si lo quisiéramos escribir de una forma matemática, podríamos decir que el Cp es una función que depende de la temperatura, pero también depende de la presión. Si nosotros cambiamos la presión de la sustancia, el Cp también va a cambiar. Es decir, que no va a dar igual pasar de 300 a 301 a una atmósfera o a 100 atmósferas. La cantidad de energía que vamos a tener que utilizar va a ser distinta. La buena noticia es que experimentalmente, para ciertos rangos restringidos, es decir, principalmente para el caso del gas ideal, se demostró que la energía interna, es decir, la cantidad de energía que almacena un gas ideal, depende únicamente de la temperatura. Es decir, al igual que el Cp y el Cv, podríamos haber dicho que U es una función, que lo hemos dicho en otras ocasiones, que depende de la temperatura y de la presión. Es decir, yo aumento la temperatura o aumento la presión o las disminuyo o hago un poco de cada una, la energía interna va a aumentar o va a disminuir de esa sustancia por ese cambio de temperatura o presión. Bueno, en el caso de un gas ideal, yo podría, al ser solo función de la temperatura, yo puedo cambiar la presión dentro de un margen razonable, ¿no? Todos sabemos que si le pongo 100 atmósferas eso ya no es gas ideal, pero dentro del margen de lo que es el gas ideal, ponele de 1 atmósfera, 5 atmósferas por ser conservadores, solo va a variar la cantidad de energía interna si yo cambio la temperatura. Es decir, que podríamos decir que el Cp y el Cv y la energía interna y la entalpía, por ejemplo, en un rango de 1 a 5 atmósferas, va a ser solo dependiente de la temperatura. Y podría usar cualquiera de estas presiones y más o menos serían similares los valores de Cp y de Cv. Luego, como estamos hablando de gas ideal y la definición de gas ideal es esta, podemos hacer algunos reemplazos y llegar a la conclusión de que H es una función que depende de R y de T y de U. Es decir, depende por U únicamente de la temperatura y por el resto de la ecuación únicamente de la temperatura. Es decir, que se puede demostrar con cierta rigurosidad matemática que la entalpía, al igual que la energía interna, solo son funciones de la temperatura, para caso de gas ideal, de nuevo. Al saber que tanto la energía interna como la entalpía para un gas ideal solo dependen de la temperatura, por tanto su Cp y su Cv en este caso también serán solo una función que depende de la temperatura. Es decir, que nuevamente llegamos a la misma conclusión que para el gas ideal el Cp y el Cv únicamente van a variar con los cambios de temperatura. De nuevo, aclarar que en el caso de gas real, es decir, cuando tenemos muchísima presión, esto no va a ser así. Va a haber algunos pequeños cambios de Cp y de Cv por acción de la presión. Pero no es el caso de estudio, no es lo habitual, son cosas particulares, ¿no? Acá hay una gráfica donde podemos ver la evolución del Cp ideal en este caso para una serie de gases. Fíjense que por más que sea ideal el gas, el Cp varía con la temperatura.
No hay que confundir, no hay que pensar que por ser un gas ideal el Cp es una constante. Es un error muy típico a la hora de resolver ejercicios. El único Cp o Cv, después vamos a ver que en realidad casi siempre hablamos de Cp porque hay una relación entre el Cp y el Cv. Teniendo uno de los dos en gas ideal se puede conocer el otro. Entonces casi siempre uno termina hablando de Cp como capacidad calorífica. El único Cp que es constante es el de los gases nobles. No importa la temperatura, dada su distribución eléctrica, su capacidad calorífica no varía, siempre es constante. En cambio, podemos ver cómo la mayoría de las capacidades caloríficas aumenta con la temperatura. Es decir, que a medida que aumenta la temperatura es más difícil aumentar un grado extra. Es mucho más difícil, es decir, tenemos que aportar mucha más energía para llevar el agua de 2000 Kelvin, de 2000 a 2001 Kelvin, tenemos que de 1000 a 1001 Kelvin. La cantidad de energía va a salir de estas diferencias de Cp probablemente, mientras que en el vapor de agua la diferencia es mayor, por tanto la cantidad de energía que uno debe aportar para subir un grado será mayor. Y este comportamiento es el habitual. Mientras más energía tiene una sustancia, más difícil es incorporarle más energía y que la retenga. Si bien no es la analogía más correcta que podemos utilizar, se puede pensar en que el Cp es como una especie de vibración y de velocidad de las moléculas, y mientras más vibración y velocidad tengan estas moléculas, es más difícil excitarlas más, lograr que vibren más. Es como un poco la ley de los rendimientos decrecientes. Mientras más alterado esté el sistema, más energía necesito aplicar yo para desequilibrarlo o alterarlo aún más. Si un sistema tiene una baja cantidad de energía, aportarle energía y que esa vibración se mantenga y la contenga el sistema es mucho más fácil que en caso de altísimas temperaturas. Con la presión, si bien dijimos que la vamos a ignorar para el gas ideal, la relación es la misma. Mientras más presión tenga un sistema, es más difícil incorporar la energía y lograr la vibración y que las moléculas retengan esa energía en un sistema tan presionado. Ahora vamos a ver un ejercicio muy básico, muy sencillo, donde vamos a hacer un cálculo de energía utilizando un Cv. Es decir, vamos a obtener un delta U aplicando lo que vimos hasta ahora. ¿Qué nos dice el ejercicio? Considere aire a 300 Kelvin, 200 kilopascales, que se calienta a presión constante. Bueno, es decir que esta presión mucho no nos interesa. Por ahí, para saber que 200 kilopascal son casi 2 atmósferas, podríamos contextualizar que está cerca de la presión atmosférica. Podríamos utilizar una tabla de presión atmosférica sin entrar demasiado en error. Pero les había dicho que el Cv, en el caso de aire, gas ideal, a baja presión podríamos decir que es medio indiferente, no va a cambiar, no va a ser una función de la presión. Al caso, que sube hasta 600 Kelvin y nos dice determine la energía interna, el cambio de energía interna. Es decir, necesitamos saber cómo cambia la energía interna, cómo cambia delta U de 300 a 600 Kelvin. Y habíamos visto que esto se podía hacer como Cv por delta T. Delta T lo tenemos, lo que no tenemos es Cv. Por ahora vamos a usar este que les indico acá, que es a 450 Kelvin. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a explicar qué se debe utilizar. Vamos a ver que hay situaciones en las que no sabemos bien cuál utilizar y que podemos incurrir en error. Al caso, por ahora, para resolver y para ver cómo se aplica el cálculo, utilicemos este. Entonces, el cálculo es sencillo, ¿no? Ponemos T2, ponemos T1, 600, 300 Kelvin y ponemos
este CB de acá. Podemos ver que Kelvin está dividiendo, se cancela con este Kelvin, hacemos las cuentas y nos queda que delta U son 220 kilojoules por kilogramos. Sencillo. Averiguamos cómo cambió la energía interna para llevar al aire desde 300 a 600 Kelvin. Que si lo queremos ver de otra forma, esta es la energía que uno debería aportar, por ejemplo en forma de calor, para lograr ese cambio de temperatura. Por cada kilo de aire que querramos subir de 300 a 600 Kelvin. Con eso visto, quiero plantearles uno de los problemas. Nosotros utilizamos un CB cualquiera, pero ¿qué sucedió? Yo les comenté de que el CB es una función que depende de la temperatura. Es decir, que en este caso en particular el CB del aire va a ser distinto para 300 Kelvin que para 600 Kelvin. Probablemente este CB sea 0,65 y este CB esté más cerca del 0,80. Ahora, ¿cuál es más correcto utilizar? En realidad ninguno de los dos, porque el CB va cambiando punto a punto. Y cada vez que nosotros hacemos variar algo a punto, en matemática, en física, en termodinámica, tenemos que incurrir en algún tipo de trabajo diferencial, por ejemplo, en una integral. Pero hay soluciones más prácticas, pero tampoco podemos estar integrando absolutamente todos los cálculos que realicemos. Cuando conocemos las dos temperaturas, como es este caso, T2 y T1, una solución con cierto grado de error, pero muy válida, es promediar. Entonces vamos a decir, bueno, el promedio de estas dos temperaturas son 450 Kelvin, vamos a utilizar el CBE de 450 Kelvin. Fantástico. Es lo que hicimos recién, en realidad. Ahora puede suceder que nosotros no conozcamos las dos temperaturas. Conozcamos una sola, por ejemplo, la inicial. Entonces, ¿cuál CBE vamos a utilizar? El único que tenemos. Utilizaríamos el de la temperatura 1. O puede ser que conozcamos solo el de la temperatura 2. Tendremos que hacer las cuentas y ver qué tanta diferencia había entre las dos temperaturas como para ver si amerita volver a calcular. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle.